Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, en un nuevo encuentro los saludamos con la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Y inshallah en esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas de los complementos de los modales en el Islam. En esta ocasión vamos a hablar de la tolerancia. La tolerancia es uno de los modales del Islam. ¿Qué significa la tolerancia? La tolerancia es ser una persona fácil en sus tratos, una persona serena, una persona bondadosa, una persona llena de caridad, una persona llena de bondad y generosidades. Todo esto proviene de la palabra es la tolerancia. La tolerancia es uno de los modales proféticos y muchos de los profetas practicaban esta gran educación, esta gran modalidad y modales que es la tolerancia. Y en muchísimas ocasiones en la vida del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, siempre tenía muchos efectos positivos, como por ejemplo, algunas personas venían con algunas malas intenciones para causarle daño al profeta Muhammad o para insultarlo o maltratarlo o decirle cosas o palabras indebidas, y el profeta siempre los recibía con tanta tolerancia y con palabras dulces y con encuentros muy agradables y afectuosos. Dichas personas, en la mayoría de los casos, terminaban diciendo o terminaban amando al profeta de tal magnitud como las mismas intenciones anteriores con que venían a causarle daño, o posiblemente algunos venían a acabar con su vida. Terminaban amando al profeta, abrazando el Islam y salían sumamente contentos. Todo eso se debe a la tolerancia del profeta. Todo eso se debe al buen trato, a la caridad, a ser una persona serena, una persona inteligente, una persona que sepa cómo manejar los asuntos y cómo manejar a las personas, a cada cual darle su debido trato. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán le dice a su amado profeta Muhammad en Surat Fussilat número 34 y 35: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala está enseñándole a su amado profeta Muhammad y le está enseñando los modales y los grandes modales y la forma de aprender la tolerancia hacia los demás. Y le dice: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Nunca jamás se pueden igualar los malos actos con las caridades. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Siempre pague de las mejores formas, o hable, o conteste, o reaccione con las mejores formas. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Quiere decir, si en alguna ocasión ha habido alguna enemistad entre tú y otra persona, y usted sabe con su serenidad y con su inteligencia saber cómo manejarlo y cómo ser tolerante con él, se convierte en una persona sumamente allegada. Waliyun hamim, se convierte en una persona allegada a ti. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. A estas personas que se arman de tolerancia, de caridad y mucha inteligencia, Allah subhanahu wa ta'ala le da siempre la recompensa de los pacientes, as-sabirin. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Aquellas personas que son tan tolerantes con los demás
son las que reciben la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala y el buen destino o la buena última morada. Eso quiere decir que las personas que a veces vienen con malas intenciones o te quieren dirigirse hacia ti de unos modos inadecuados, muchos de nosotros deberíamos ser pacientes y tolerantes en saber cómo manejarlos, cómo absorber a esas personas, y al final muchos de los casos terminan esas personas siendo amigos o personas allegadas y se dan cuenta de la inteligencia con que uno manejó a esas personas con su tolerancia. La vida profética del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, está llena de relatos y de muestras de tolerancia. Y a continuación vamos a hablar de algunos de estos puntos. Primero, التسامح مع الجاهل والمسيء. Cómo ser tolerante con una persona ignorante o una persona que le gusta causar daño, una persona que genera muchos daños a los demás. Dice Anas radiyallahu anhu. Anas es compañero del profeta y uno de los servidores más cercanos y allegados a nuestro amado profeta. Dice: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه أعرابي فجذبه جذبة بردائه. Dice Anas, estaba caminando junto con el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, y se le acercó un beduino, arabí, un beduino que viene desde el desierto, y tomó al profeta Muhammad con su bata, con su ropa, con su prenda, y lo jaló desde el cuello fuertemente. Dice Anas: نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Observé el cuello del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, y encontré que había una marca de la ropa que le dejó el beduino, de jalarlo tan fuerte, agarrarlo tan fuerte. El profeta Muhammad, ¿qué hizo? Y el beduino, ¿por qué hizo eso? Le dijo al profeta: deme del dinero que Allah te ha dado. Y él sabe que el profeta no era una persona rica, sino que como sabía que era profeta, pensaba que era un millonario. Y venía a pedirle al profeta dinero, pero de una forma inadecuada, jalándole el cuello y maltratándole el cuello y pidiéndole dinero. ¿Qué hizo el profeta? La primera reacción de la serenidad del profeta, de la inteligencia, del buen trato y de la tolerancia del profeta, ¿qué hizo? Sonrió el profeta Muhammad, فضحك ثم أمر له بعطاء. Luego ordenó a sus compañeros que le dieran lo que él necesitaba o lo que él pedía. Esto nos muestra la serenidad, la inteligencia, la paciencia con que se armaba el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. Por ende, debemos todos seguir sus pasos y aprender de sus modales y de su educación. Segundo, التسامح مع غير المسلم. Ser tolerante con aquella persona que no es musulmana. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, tuvo muchísimos tratos con personas no musulmanas. Ellos vivían en la ciudad de Medina y vivían en paz, sin ningún inconveniente entre ellos y los musulmanes. Habían pacto de paz entre todos, y el trato que había entre los musulmanes y los no musulmanes era كان تعاملا قائما على التسامح والعدل. Era un trato que estaba construido en base de tolerancia y justicia. فكان يعدل معهم. El profeta era muy justo con ellos. Y ويزور مريضهم. Él visitaba a sus enfermos. ويحسن إلى جار منهم. Y era muy bueno con los vecinos. Dice Anas en un relato: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. Había un muchacho joven, un adolescente, que a veces servía o prestaba algún servicio hacia el profeta Muhammad. فمرض فأتاه يعوده. Este joven, este adolescente se enfermó, el profeta se preocupó y fue a visitarlo. فقعد عند رأسه فقال له. El profeta se sentó al lado de la cabeza del niño enfermo
y le dijo: Aslim, oh hijo mío, abraza el Islam. فنظر إلى أبيه وهو عنده. El muchacho miró hacia su padre, obviamente con temor, y como para decirle: ¿qué debo contestar? فقال, su padre le dijo: أطع أبا القاسم, obedezca al profeta, que era, le decían Abul Qasim. فأسلم, este joven abrazó el Islam en este mismo instante. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. El profeta salió de esta casa después de visitar a este joven adolescente enfermo que no era musulmán, que abrazó el Islam en ese instante. Con el permiso de su padre, el profeta salió diciendo: gracias a Allah que haya salvado un cuello del ardiente infierno. Y en otro relato, وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال, en otro relato dice, este compañero del profeta dice: ذبحت شاة لابن عمر في بيته. Degollé o sacrifiqué un cordero ese día. فقال, este joven compañero del profeta dice: أهديتم لجارنا اليهودي, le han llevado algo de este sacrificio, de esta oveja, a nuestro vecino judío. قالوا لا, ellos dijeron: no, no lo hemos hecho. قال, él les dijo: ابعثوا إليه منها, mándenle una parte de esta, unas presas de este sacrificio, de esta oveja. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, he escuchado al profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. El profeta Muhammad dice: he escuchado tantas veces al arcángel Jibril, Gabriel, que me encargaba tanto atender y estar pendiente de mi vecino, hasta pensar que tal vez íbamos a heredar a ese vecino parte de lo nuestro. Tercero, التسامح والعفو مع الخدم والعمال. Ser tolerante y perdonador con los sirvientes y con los trabajadores. يقول أنس رضي الله عنه: خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن تسامحه. Dice Anas, compañero y sirviente del profeta Muhammad durante muchos años, y habla de la tolerancia del profeta y dice: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة. He servido al profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, durante 20 años. والله ما سبني سبة قط. Juro por Allah que jamás me ha insultado ni una sola vez. ولا قال لي أف قط. Y jamás me ha dicho ni siquiera la palabra uff. O sea, nunca se molestó, nunca se incomodó de algún comportamiento, jamás. ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله إلا فعلته. Jamás me dijo: oh Anas, ¿por qué hiciste eso? ¿Y por qué no hiciste lo otro? Es la tolerancia con el trabajador, con las personas que nos sirven, con las personas que nos prestan algún servicio. ولا يخلو الخادم من خطأ أو تقصير في خدمته وعمله. Es obvio que los trabajadores o las personas que contratas o las personas que están en tu hogar o viven al lado tuyo y te sirven de una u otra forma, posiblemente se equivocan, y todas las personas se pueden equivocar. Pero con todo eso, el profeta Muhammad siempre كان يوصي أصحابه بالتسامح والعفو عنه. Siempre encargaba y encomendaba a sus compañeros, el profeta Muhammad, que fueran tolerantes y perdonadores con sus servidores. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. Dice Abdullah, hijo del califato Omar, la paz de Allah sea con ellos, dice: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Vino un hombre donde el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, y dijo: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم. Oh profeta, ¿cuántas veces debemos perdonar al sirviente o al trabajador? ثم فصمت. El profeta Muhammad no dijo nada. Y luego el hombre lo repitió la segunda y por tercera vez. ¿Qué le contestó el profeta Muhammad? اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dijo: trata de perdonarlo o ser tolerante con él durante el día 70 veces. Esto no significa
que la persona tiene que tener o cometer tantas equivocaciones, pero el profeta, por su tolerancia, inteligencia y serenidad, nos enseña que por lo menos podamos ser tolerantes o perdonadores con el empleado o que haya cometido algún error durante el día 70 veces. Cuarto, السماحة في البيع والشراء. Ser tolerante en las compras y en las ventas, o sea, en las negociaciones. البيع والشراء صورة من صور المعاملات اليومية التي تقتضي قدرا كبيرا من السماحة. Los negocios, las compras o las ventas, son de algunos de los labores y tratos diarios que requieren muchísima porción y parte y gran sacrificio de tolerancia. Por eso el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice: Rahimallahu mri'in, que Allah subhanahu wa ta'ala tenga clemencia y perdón de un hombre, samhun fi bay'i. Rahimallahu abdan samhan sahlan idha ba'. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenga clemencia y perdón de una persona o un hombre que sea una persona fácil cuando vende, no sea complicado. Samhan idha ishtara, también sea una persona fácil y sencilla y humilde en el momento de hacer compras. Samhan idha iqtada, también sea una persona humilde, una persona tolerante en el momento de reclamar algo que es suyo, que le corresponde. Eso significa que en el momento de que nosotros queremos hacer algún negocio, algún tipo de compras o algún tipo de ofrecer a vender algún producto, algún artículo, seamos personas sencillas, no seamos personas complicadas. No estamos refiriéndonos a regalar el producto o quitarle a la persona el producto o pagar el doble por el producto. Al contrario, estamos refiriéndonos a ser personas tolerantes, saber cómo tratar a las personas, hablar con ellas, conversar, dialogar, resolver tal vez el tema de las compras y de las ventas. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, nunca jamás se molestaba, siempre se armó de mucha tolerancia durante su vida, excepto إذا انتهكت حرمات الله. Solamente se enfurecía, se molestaba y se ponía muy bravo, se ponía en el momento de que alguien cometía alguna infracción contra la religión o contra las normas o las legislaciones del Corán. فعن عائشة رضي الله عنها قالت, dice Aisha, su esposa, nuestra amada madre Aisha, la paz de Allah sea con ella, dice, miren el testimonio de su propia esposa. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. El profeta nunca jamás golpeó algún objeto, algún artículo o algo con sus manos. ولا امرأة, jamás golpeó una mujer. ولا خادما, jamás golpeó o pegó o regañó o insultó a un sirviente. إلا أن يجاهد في سبيل الله. Lo único que golpeaba con su mano, golpeaba, era cuando utilizaba la espada, cuando batallaba en el nombre de Allah. وما قيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. Nunca alguien le dirigió alguna mala palabra y él se vengó de esa persona. Jamás lo hizo. Excepto que esa persona diga o haga algo en contra de las normas y los estatutos del Corán y de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Imam al-Nawawi, un gran sabio, un gran maestro del Islam, si realmente alguien cometía alguna infracción contra normas del Sagrado Corán o normas del Hadith, el profeta sí se enfurecía y incentivaba a la gente a tener mucha paciencia para tratar de resolver y hablar de temas religiosos que no son temas fáciles, porque algunas personas que vemos hoy en día entre nosotros que viven en esta era y en la anterior, cuando hablan o discuten entre sí o dialogan entre sí en temas relacionados con religión, de inmediato a los 2 o 3 minutos comienzan a discutir o tal vez a pelear, o tal vez salen de la reunión y ninguno dirige la palabra hacia el otro. Esto no significa tolerancia. La tolerancia es que sepas hablar y sepas escuchar. Tienes que saber cómo dirigirte a los demás y tienes que aprender a escuchar a los demás y tienes que aprender a saber cómo
dialogar con los demás para poder resolver el tema o el conflicto de lo que están hablando. وفي تفسير قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم, en la traducción de la aleya del Sagrado Corán, en donde Allah dice subhanahu wa ta'ala en Surat al-Hijr número 85, فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ, Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo es no te vengas de la persona, o sea, trata de no vengarte de las personas, trata de ser siempre una persona tolerante, una persona perdonadora, una persona que olvide el mal que le hayan hecho y trata de que siempre lleves la mejor forma, la mejor conversación o el mejor diálogo entre tú y las personas que hayan cometido algún tipo de errores en sus vidas o contra la misma religión. التسامح خلق نبوي كريم. La tolerancia es uno de los modales proféticos que es generoso. وهو درة السجايا والأخلاق. Ese es el origen sólido de la educación de una persona. ويزيد صاحبه عزا كما قال صلى الله عليه وسلم. Y esto, la tolerancia, da a su personaje, a su dueño, mucho más dignidad de lo que se imagina cualquiera. Tal como lo dijo el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Allah subhanahu wa ta'ala incrementa la dignidad de una persona cuando es una persona tolerante. Es importante que aprendamos eso, queridos hermanos y hermanas. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, en la sociedad musulmana incentivó mucho sobre el tema de los modales. Habló mucho sobre el tema de la educación. ¿Por qué? Porque de los modales y de la educación nace y proviene la tolerancia entre las personas. Nace y proviene la serenidad. Nace y proviene la paciencia. Y con eso aprendes a dejar las furias a un lado y tener rabietas por cosas mundanales. La rabieta solamente si realmente vas a coger alguna rabia, que sea como lo hacía el profeta, cuando alguien cometa alguna infracción en contra de algo religioso, en contra del Islam. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه, dice Uqbat ibn Amir, un compañero del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice que el profeta Muhammad dijo: Ya Uqba, el profeta le está enseñando a su compañero Uqba y le dice: Oh Uqba, sil man qata'ak, una los lazos familiares con quien rompió los lazos familiares contigo. Wa'ti man haramak, dale a la persona que te quitó. Wa'fu an man zalamak, y perdona, o sea, tolerante con aquella persona que te haya oprimido. Y dice también el gran imam Ibn Taymiyyah que el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, Allah lo envió rahmatan, una misericordia para el alamin, para toda la humanidad. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No fue enviado solamente para los musulmanes. Allah dice en el Sagrado Corán: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Te hemos enviado como una misericordia, como una clemencia, como una compasión para la humanidad, para todas las personas. Allah envió a su amado profeta armado de tolerancia, armado de inteligencia, armado de paciencia, armado de mucha sabiduría, de muchos modales para enseñarnos nosotros, los practicantes, sus seguidores, los musulmanes, los creyentes, los buenos devotos, aprender sus modales, los modales de nuestro amado profeta. El profeta Muhammad jamás tuvo una venganza por temas personales, porque alguien le dirigió una palabra indebida. Jamás tuvo una venganza por alguien que cometió contra él un acto incorrecto, como lo han hecho en la ciudad de Meca, cuando una vez estaba rezando al lado del Kaaba y estaba inclinado, postrado, vino Abu Jahl, tío de él, el incrédulo Abu Jahl, y le arrojó encima los restos de los intestinos de un animal muerto. Los arrojó sobre la espalda del profeta Muhammad, mas sin embargo el profeta trató de ser paciente y tolerante, terminó sus rezos, no interrumpió su rezo
y cuando terminó removió la suciedad y removió los intestinos podridos que le echó Abu Jahl encima y no le dijo absolutamente nada indebido por su tolerancia y por su inteligencia. Y así debemos de aprender de ser tolerantes. No digo que permitamos que nos hagan eso porque él es profeta y tiene su situación especial, mas sin embargo, cuando sucede algo en contra de nosotros, tratamos de ser tolerantes en el momento de actuar y no hagamos eso solamente como una ofensiva, una defensa personal. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Ma'idah, al final nos enseña en esta pequeña charla, en esta pequeña ocasión, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en Surat al-Ma'idah número 13, فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo a su amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, فَاعْفُ عَنْهُمْ, perdónalos, sea tolerante con ellos, وَاصْفَحْ, perdónalos, sea tolerante, Inna Allah yuhibbul muhsin. Allah subhanahu wa ta'ala ama a las personas con dignidades, a las personas bondadosas, al muhsinin. Y así tenemos que aprender a ser, queridos hermanos y hermanas. Le pedimos al Todopoderoso que proteja a nuestra comunidad a quien pertenecemos, a esta ciudad que queremos tanto, a este país que amamos tanto. Y que Allah subhanahu wa ta'ala también proteja a todos los otros países, musulmanes y no musulmanes, y que la paz y las bendiciones, la salud y el éxito en este nuevo año colme y llene sus hogares a todos los que están acompañándonos, a todos los que nos ven y los que nos siguen, que la paz y las bendiciones llene sus hogares y sus hijos sean bondadosos, sean niños musulmanes, practicantes, buenos devotos, buenos hijos, que es lo que necesitamos hoy en día en nuestros hogares. La paz y las bendiciones sean con todos ustedes. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.